El pasaje bíblico de hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerome Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el apóstol Pablo era judío, pero también era ciudadano romano, la nación más poderosa de ese entonces. Y como tal, Pablo tenía derecho a viajar y desplazarse libremente por cualquier parte del imperio. Además, desde el punto de vista legal, no se le podía someter a castigo alguno sin previamente haberlo juzgado en una corte debidamente constituida. Durante sus viajes misioneros, Pablo usó de ese privilegio. Hermano, incluso hoy en día, si usted tiene la ciudadanía de una nación poderosa, podrá gozar de ciertos privilegios que le otorgará esa nacionalidad. Sin embargo, ahora usted ha recibido una ciudadanía que no puede compararse con ninguna otra de esta tierra, y es la ciudadanía del reino de los cielos. En la primera parte de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo expresa lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermano, como ciudadano del reino de los cielos, tendrá el privilegio de vivir eternamente en el cielo. La pregunta ¿es usted ciudadano del reino de los cielos? A ver, hermanos, ¿son ustedes ciudadanos del reino de los cielos? Ahora bien, tal cual en este mundo, cada país otorga un documento de identidad a sus nacionales para entrar al cielo, también deberá presentar su documento de identidad que lo acredite como ciudadano de ese reino. Por cierto, este documento no se le expedirá a cualquier persona, se le otorgará únicamente a los que tienen fe, y para ello deberá mostrar evidencias de tener una fe verdadera, una fe con obras. Y 2 de esas evidencias son guardar santo, consagrar todo el día domingo al Señor y dar el diezmo y la ofrenda a Dios. Estos 2 mandatos son los más importantes y básicos en su vida de fe, pues mostrarán que en verdad es ciudadano del reino de los cielos. Recientemente, muchos hermanos han dado testimonio de la bendición financiera que han recibido luego de haber puesto en práctica este principio de diezmar y ofrendar. A partir de hoy, iniciaré una corta serie de prédicas en las que les compartiré estos 2 principios básicos en su vida cristiana, a saber, consagrar todo el día domingo santo al Señor y dar el diezmo completo a Dios. Es mi deseo que gocen del enorme privilegio de ser ciudadanos del reino de los cielos, cumpliendo con estos 2 mandamientos. Hermano,
Aun si usted no es un nuevo creyente, le pido igualmente que escuche con suma atención estos mensajes y compruebe si está o no consagrando santo todo el día domingo al Señor. Al hacerlo, podrá saber con cierta seguridad su medida de fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, por medio de estas prédicas, llegue a tener una fe firme y verdadera y así alcance la mejor morada en el cielo como ciudadano del eterno reino, la Nueva Jerusalén. Hermanos en Cristo, primero definamos conceptos. Lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el día de reposo es el día que Dios ha designado como el día de descanso en el Señor. En el Nuevo Testamento, ese día de reposo hace referencia al día domingo, al que también se conoce como el día del Señor. Más adelante explicaré en detalle por qué a partir del Nuevo Testamento el día de reposo es el día del Señor. Quizás se pregunte por qué todo cristiano debe consagrar santo todo el día domingo al Señor. Es simple, es porque Dios así nos lo ha mandado. Es palabra de Dios. Ahora bien, para entenderlo primero, debemos ir al origen del día de reposo. Es decir, debemos remontarnos al Génesis o al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 menciona: fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Aquí se hace referencia al día sábado. Repito, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo día. Y dice la Escritura que además Dios bendijo y santificó ese día. Escúchelo bien, lo bendijo y lo santificó. Además, luego de sacar de Egipto al pueblo de Israel, Dios le dio un mandamiento específico referido a consagrar o guardar este día de reposo. Se trata del cuarto de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10 señala: acuérdate del día de reposo para santificarlo. A ver, hermanos, ¿qué dice el mandamiento? ¿Dice acaso que ese día debemos salir a divertirnos? No, dice que debemos santificarlo. Continúa el pasaje: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el siguiente versículo 11 nos da la razón de este mandato. Dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, consagrar o guardar el día de reposo significa creer que Dios es el creador de todo lo existente. Más aún, quiere decir que estará reconociendo la soberanía de Dios sobre el mundo espiritual y el mundo físico o terrenal. Hermano, si no guarda el día de reposo, es decir, si no dedica el domingo a Dios asistiendo al culto ese día, quiere decir que no reconoce la soberanía de Dios. En otras palabras, no cree en Dios. De igual forma, si no da el diezmo completo, eso significa que no reconoce que Dios sea soberano sobre todo lo material. Por eso, a pesar que ore, Dios no lo podrá proteger ni bendecir. En el libro de Malaquías, Dios dice que maldecirá a los que no guardan el día de reposo ni dan el diezmo completo. Por eso, es más que importante que separe el día domingo para Dios y diezme en forma correcta. Estos son 2 mandamientos que deberá obedecer como hijo de Dios. En otras palabras, guardar santo el día domingo para el Señor es reconocer la autoridad espiritual de Dios, y dar el diezmo completo a Dios es reconocer su autoridad y soberanía
tenía sobre todo lo material de este mundo. Hermano, Dios lo bendecirá y prosperará si así lo hace. Caso contrario, no lo hará porque Dios es justo. Espero que entienda la verdadera trascendencia del significado que implica consagrar santo todo el día domingo al Señor. Guardar el día de reposo era el hecho o el acto que apartaba al pueblo de Israel de las demás naciones y la diferenciaba como nación santa de Dios. Hermano, desde la fundación de esta iglesia, Dios nos ha dado palabra de bendición referida a este mandamiento. Hay matrimonios que no podían tener hijos y siempre les hacía la misma pregunta, si guardaban todo el día domingo santo al Señor. Hay muchas parejas que han tenido hijos luego de llegar a esta iglesia, incluso matrimonios que por más de 10 años no podían concebir. Luego que he orado por ellos, Dios los ha bendecido con hijos, no solo en este país, sino también alrededor del mundo. Hubo un caso de una hermana que por más de 20 años no podía concebir, estuvo a punto de suicidarse. Sin embargo, luego que oré por ella, Dios hizo que concibiera y ahora vive feliz con su esposo y su hijita. ¿Recuerdan a la hermana? Cuando fui a verla a su casa, Dios me dio esta palabra para ella y su esposo. Les dije que debían obedecer los 10 mandamientos. En especial, debían consagrar santo el día domingo para el Señor y dar el diezmo completo. Y si así lo hacían, la hermana iba a concebir un bebé sano y saludable y no habría peligro de aborto. De lo contrario, Dios no podría concederle su petición. Desde ese instante, ambos obedecieron, guardaron santo el día del Señor y dieron su diezmo completo. Incluso si el esposo salía de viaje por trabajo, siempre regresaba el viernes para asistir a las vigilias de los viernes y al culto los domingos. Bueno, el caso fue que la hermana quedó embarazada y dio a luz en forma natural a una niñita. Como consagraron el día domingo santo para el Señor y dieron el diezmo completo, Dios hizo que la hermana concibiera un bebé. Hermanos, deben saber lo importante que es para Dios que guarden santo el día del Señor. Si consagra santo el día domingo al Señor y da su diezmo completo a Dios, incluso si tiene un accidente automovilístico, no resultará herido, saldrá indemne porque Dios lo protegerá. Les comparto otro testimonio. Un joven vino a verme con sus padres. Sangraba permanentemente por la nariz. Cuando fue al hospital, le dijeron que su caso era muy delicado. Los vasos sanguíneos que se encontraban no solo en el área nasal, sino mucho más adentro, habían reventado. Aún si usaban el láser, no funcionaría. Debería ser una cirugía de alto riesgo. Incluso podría comprometer su rostro facial. Este también fue el caso de un pastor de esta congregación. El tío de este pastor era director del Hospital General de Seúl. Así que le dieron todas las facilidades para someterse a esa operación de alta cirugía. Sin embargo, luego de la intervención, los vasos sanguíneos volvieron a reventar y ya no había posibilidad de otra operación. El sangrado por su nariz continuaba y cada vez era peor. No obstante, luego que oré por él, Dios lo sanó. En este caso, había una atadura que unía al pastor con su padre. Luego que ese lazo o conexión se rompió, Dios lo liberó y sanó. Ahora bien, el caso del joven fue algo parecido. En el hospital le dijeron que incluso podía morir durante la operación. Sin embargo, luego que oré por él, Dios cerró los vasos sanguíneos que habían colapsado. No lo sanó por completo, pero le dije al joven, de parte de Dios, que si consagraba santo todo el día domingo al Señor, la sanidad sería total. De otra manera, los vasos sanguíneos volverían a romperse. Al principio, Dios lo sanó en forma temporal. No obstante, si obedecía lo que Dios le pedía, la sanidad sería total. La semana siguiente, el joven vino con sus padres y me prometió que de ahí en adelante iba a separar todo el día santo para el Señor. Y así lo hizo. Y Dios cumplió sanándolo completamente. Hermano,
Así de importante es para Dios que consagre y aparte todo el día domingo santo para el Señor. De nacimiento este joven ya era de constitución débil. Sin embargo, si hubiera dedicado todo el día domingo al Señor, Dios lo podía haber protegido o lo podía haber sanado completamente luego de haber orado por él. Hermano, dedique y separe todo el día domingo al Señor. Conságrelo a Él. Guárdelo santo y Dios derramará su gracia sobre usted, sobre su familia y su negocio. Créalo, vívalo y experiméntelo. Ahora bien, debe saber que si no guarda santo el día del Señor y no da su diezmo completo, Dios no lo podrá proteger. Debe tener siempre presente esto. Como les decía, guardar el día de reposo era el hecho o el acto que apartaba al pueblo de Israel de las demás naciones y lo diferenciaba como nación santa de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 13, claramente lo establece al señalar: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, en la medida en la que el pueblo de Israel guardaba el día de reposo, Dios los protegía de pruebas y calamidades. Este mismo principio espiritual todavía se aplica hoy en día. Al consagrar o dedicar el domingo al Señor, Dios lo protegerá y bendecirá porque evidenciará como hijo suyo que es parte de su pueblo. A veces, algunos hermanos me piden que ore porque han sufrido algún accidente o porque su negocio está pasando por un momento difícil. La mayoría de los casos es porque no han consagrado el día domingo al Señor o porque no han dado el diezmo completo a Dios. Hermano, que Dios lo proteja y lo prospere y bendiga es importante. Sin embargo, mucho más importante es la salvación de su espíritu. Si no obedece estos dos mandamientos básicos de todo cristiano, no será salvo. ¿Recuerdan este pasaje? Durante el Éxodo, un miembro del pueblo de Israel recogió madera en el día de reposo y Dios no lo perdonó. Fue castigado con la muerte. Esto fue para mostrarles a los israelitas que a pesar de ser castigados con la muerte por no haber guardado el día de reposo, tampoco serían salvos. Hermanos, aunque se digan cristianos, aunque asistan a una iglesia, si no apartan el día domingo al Señor, es decir, si no guardan el día domingo, ni diezman u ofrendan en forma correcta, no serán salvos. ¿O usted cree que un hijo de Dios podría desobedecer estos dos mandamientos y aún así ser salvo? Estos dos principios tienen que ver directamente con su salvación. Incluso hoy en día se aplica este mismo criterio de justicia espiritual. Si no dedica o guarda el domingo para el Señor, no será hijo de Dios ni irá al cielo. Ahora bien, no estoy hablando de los nuevos creyentes o de los que aún tienen una fe débil. No me malentiendan. Digamos que usted recién es cristiano o todavía está en el primer nivel de fe y no dedica todo el día domingo al Señor ni da el diezmo completo a Dios. En ese caso, tal vez no enfrente pruebas ni dificultades. Este principio se aplica a los que ya han llegado al tercer nivel de fe. No incluye, reitero, a los nuevos creyentes ni a los que están en el primer o en el segundo nivel de fe. Estoy refiriéndome a los que ya tienen años en la iglesia y tienen cierto nivel de fe y conocen la palabra, pero no consagran santo todo el día domingo al Señor o no lo dedican en forma apropiada y correcta. No obstante, si entiende la verdadera intención de Dios al establecer este mandamiento, no sentirá que es una carga hacerlo. Tampoco lo hará por miedo ni obligado.
Supongamos que usted tiene el nivel de fe y el conocimiento de la palabra como para dedicar todo el día domingo al Señor. Sin embargo, un domingo debe ir a dar examen a la universidad o al instituto. En esa circunstancia, quizás se podría sentir afligido o apenado pensando que podría desobedecer este mandamiento. No obstante, si escucha toda esta serie de prédicas, verá que no tendrá por qué preocuparse. Hermano, Dios no le quiere hacer la vida difícil. Una vez que comprende el verdadero sentido de consagrar santo el día domingo al Señor, si tiene fe, no le será complicado hacerlo. Todos lo pueden hacer. Y es que Dios, por ese inmenso amor que tiene a sus hijos, mandó que apartaran un día para Él y así darles verdadero reposo. Hermanos y hermanas en Cristo, este inmenso amor de Dios se mostró claramente luego que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Después de la resurrección del Señor, el día de reposo varió. Hasta entonces, el día de reposo era el sábado. Sin embargo, a partir de la resurrección del Señor, el domingo fue el día de reposo. Desde ese entonces también se le denomina el día del Señor. ¿Saben por qué? Se los digo, y al hacerlo, espero que entiendan el verdadero significado de por qué Dios nos ha dado el día de reposo. Los judíos que viven por la ley del Antiguo Testamento aún guardan el sábado como el día de reposo establecido por Dios. Por cierto, hay una denominación protestante que guarda el sábado como el día del Señor. Quizás se pregunte, ¿qué es lo correcto para Dios? Si presta atención a esta serie de prédicas, ya no tendrá dudas ni confusión alguna acerca de este tema tan importante. Les adelantaré primero la conclusión, la razón por la que se consagra el día domingo como el día de reposo o el día del Señor es porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. Marcos capítulo 16, versículo 9 menciona: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Una pregunta: ¿cuál es el primer día de la semana? Es el domingo, ¿verdad? El domingo es el primer día de la semana, luego del día de reposo judío, que es el sábado. Volvamos al versículo de Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entre todas las mujeres que le servían, tal como la misma Virgen María, quizás se pregunte por qué el Señor se le apareció primero, ya con cuerpo resucitado, a María Magdalena. Es porque ella amaba de tal manera al Señor que Él le concedió ese enorme privilegio. Ahora bien, como el día de reposo judío en el Antiguo Testamento caía sábado, el primer día de la semana, luego del sábado, es el domingo. El Señor Jesús fue crucificado el viernes y resucitó muy temprano en la mañana del domingo, al tercer día de su crucifixión. Fue sepultado el mismo viernes, pasó el sábado y en la madrugada del domingo resucitó. Les voy a explicar brevemente por qué en el Antiguo Testamento el sábado fue designado como día de reposo. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Así que en el tiempo del Antiguo Testamento guardaban el sábado como el día de reposo porque es el séptimo día